vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a abrir la escritura en el capítulo 13. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer del versículos 11 al 17. Apocalipsis 13 del 11 al final. Al 18, perdón. Al 18. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 13, del 11 al 18, lo siguiente. Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos las has dejado a nosotros, a tu pueblo. Te pedimos que tú la bendigas a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Apocalipsis, como lo he mencionado, es un libro de aliento a la iglesia. El apóstol Juan está interesado en que la iglesia que está siendo perseguida en el primer siglo tenga la seguridad que, a pesar de las circunstancias difíciles que puedan haber en la vida de la iglesia, están en las manos de un Dios soberano y poderoso. Ya vimos lo que significa la primera bestia en los primeros versículos del capítulo 13, allí vamos. Y bueno, en la bestia que sale del mar se está refiriendo al anticristo, a aquellas fuerzas, no a una sola persona, sino a diferentes poderes en el ámbito humano, ¿verdad? Así que el ambiente en el cual vive Juan y las iglesias de Asia, entonces tenemos que recordar, ¿verdad?, que en los capítulos 2 y 3 todo este libro está dirigido a los primeros oidores o a los primeros lectores, que son las 7 iglesias de Asia. Bueno, lo que ocurría en el tiempo de esas iglesias, o el ambiente sociopolítico, nos puede ayudar mucho a entender lo que Juan está escribiendo, ¿verdad? Juan tiene un enfoque, obviamente, de su tiempo, ¿verdad? Él tiene que ver lo que está pasando en su tiempo, toma referencias del profeta Daniel, el profeta Jeremías, de diferentes profetas del Antiguo Testamento, pero él está viendo la problemática que hay en su tiempo. ¿Cuál es la problemática? Esto nos sirve de mucho. Es que en Roma, ¿verdad?, esto ya lo hemos dicho, en Roma existía el culto al emperador. Había diferentes emperadores y ya era una costumbre del Imperio Romano que cada día determinado que ellos habían elegido, había un culto al emperador. Así que la iglesia cristiana estaba siendo afectada por estas demandas del Imperio Romano, pues ellos, como cristianos, toda la iglesia, no podían adorar a otro que no fuera el Señor, y a ellos se les obligaba, ¿verdad?, a adorar al emperador, a inclinarse delante de la estatua del emperador y rendirle un culto. Entonces Juan toma estos símbolos, ¿verdad?, de la primera y de la segunda bestia. En los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad?, podemos encontrar en el libro de Job que él menciona a 2 bestias. Una es el Leviatán y otra es Behemoth.
Estos dos bestias, ¿verdad? El primero es un nombre femenino y el segundo es un nombre masculino. El primero, el Leviatán, son monstruos marinos. El primero es un monstruo marino. Como ya dije, pues habitaba en el mar, obviamente, es marino. Y era un animal muy grande, entonces ese es el Leviatán. Y el otro monstruo, que tenía nombre de Behemoth, era un animal que vivía en la tierra, un animal terrestre, pero también eran bestias gigantes, eran animales muy grandes, ¿verdad? Y entonces Juan toma esas imágenes para que los judíos puedan entender, ya que la literatura judía aludía a estos animales, ¿verdad? A estos monstruos en diferentes libros. Y entonces Juan toma a la primera bestia que sale del mar, haciendo referencia a Leviatán, a esa bestia, ¿verdad? Son monstruos gigantes. Y a la segunda bestia que sale de la tierra, está refiriendo a Behemoth. Bueno, la primera bestia que sale del mar es el símbolo del poder romano. Estamos diciendo que Juan está enfocado en ver la problemática de las iglesias de Asia. Y en las iglesias de Asia, ya lo dije, el culto al emperador predominaba y era una obligación, era una ley. Así que la primera bestia que sale del mar es un símbolo del poder romano y del culto al emperador o al César, a los emperadores. Ya dijimos, había un día del emperador. Y la segunda bestia refleja el sacerdocio imperial que ayudaba a Roma en la propagación del culto imperial. Es decir, Roma tenía sus sedes, ¿verdad? Su senado, etcétera, y el emperador era la máxima autoridad, tenía los diferentes líderes y también habían otros hombres que eran llamados sacerdotes, no en el ámbito religioso, ¿verdad? Sino en el ámbito político. Estos hombres políticos, estos sacerdotes políticos eran los que ayudaban al imperio romano a la propagación del culto al César, al emperador. Y es entonces lo que están reflejando, ¿verdad? Las dos fuerzas demoníacas. La primera bestia es el poder no solamente de Roma, sino todo el poder de todos los imperios que han querido destruir al cristianismo, y no solamente al cristianismo, sino a toda la humanidad. Eso simboliza la primera bestia, ¿verdad? A todo el poder, ya lo explicamos anteriormente. Ahora entonces la segunda bestia también son instituciones, son toda la cultura, son los medios de comunicación, las empresas, las industrias, el comercio, la literatura. Todo debe estar al servicio del anticristo, y todo esto, lo que ya mencioné en cuanto a la literatura, a las comunicaciones, etcétera, etcétera, todo esto debe servir para propagación, para hacer propaganda a el anticristo, y el anticristo sea adorado por la humanidad, en todos los tiempos de la humanidad. Esto es lo que reflejan las dos bestias, ¿verdad? Ya vuelvo al tiempo de Juan. Juan está hablando, ¿verdad?, exactamente del emperador y de los sacerdotes del emperador que están haciendo la propaganda para que el culto al César no se pierda, sino que sea siempre, que sea por la eternidad. Hemos visto, ¿verdad?, que no funcionó esto, solamente duró algunos años. Estamos hablando del año 100, cuando se escribe aproximadamente, ¿verdad? El año 100, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, el año 100. Roma es el imperio más poderoso, etcétera, etcétera, todo lo que dijimos. Y Roma intenta que por la eternidad el nombre del César sea nombrado y sea el único Dios terrenal, ¿verdad? Que esté sobre todas las culturas. Vemos que no ocurre esto. En el año 476 después de Cristo, es decir, 376 años después de que se escribe el libro de Apocalipsis, Roma es destruido. Es aniquilado completamente el imperio romano. Y de ahí entonces empieza la decadencia, ¿verdad? Del año 476 hasta el año 1500 aproximadamente, es el tiempo que dura la Edad Media, un tiempo de tinieblas en cuanto al conocimiento científico, tecnológico, teológico. No hubo mucho avance, ¿verdad? En lo que hubo avance fue en la arquitectura, no en otras cosas, sino más en la arquitectura, pero en otras áreas no. Entonces, estas son las épocas, las épocas de la historia del ser humano. Bueno,
Estamos hablando, ¿verdad?, de la segunda bestia. No, no nos salimos, no nos perdemos. Estamos diciendo que la primera bestia son el poder humano que pueda existir, todos los imperios, los emperadores, los gobiernos, etcétera. Y la segunda bestia son aquellos poderes que ayudan también a hacer propaganda al anticristo. Entonces, la segunda bestia, ¿verdad?, sale de la tierra en contraste con el cielo, ¿verdad? Eso también Juan lo quiere hacer notar y quiere que vea, ¿verdad?, el pueblo de Dios, que la segunda bestia, a pesar que tenga mucho poder, a pesar de que tenga el control de muchas masas, bueno, es terrenal, no es celestial. Y bueno, volvemos a decir que esto de las bestias también, el dragón, las bestias, el falso profeta, la ramera, Babilonia, es una parodia, ¿verdad? Es una imitación, es una burla, primeramente de la Trinidad y después de otras cuestiones. Por ejemplo, la ramera que se va a mencionar más adelante es una parodia o es una imitación de la iglesia, ¿verdad? La ramera, sabemos que es Babilonia, así la menciona Juan, y posteriormente también sabemos que es Roma. Bueno, es una imitación de la iglesia verdadera. El falso profeta, ¿verdad?, que aparece en los capítulos 16, 19 y 20, es algo similar a la segunda bestia, en donde tratan, ¿verdad?, de imitar los poderes celestiales. Así como el falso testigo el falso profeta es una imitación de los dos testigos, ¿verdad?, que aparecen en el capítulo 11, y los dos testigos son la iglesia testificando el evangelio. Entonces es una parodia, ¿verdad?, una imitación diabólica de lo que Dios tiene en su gobierno, en su trono celestial, como ángeles, como seres que le sirven al Señor, que le ayudan, que asisten a Dios y a la iglesia. Satanás siempre ha querido imitar esas fuerzas, ¿verdad? Y es el intento entonces que tiene Satanás de ser como Dios. Este ha sido un intento, ¿verdad? Si leemos el libro de Ezequiel en el capítulo 28, nos dice ahí cómo fue creado Satanás, que era, antes que fuera un ser diabólico, enemigo de Dios y de la iglesia, era un ángel, ¿verdad? Era el ángel más hermoso que Dios había hecho, ¿verdad? Había creado el ser más hermoso, ¿verdad? Y ahí nos muestra, ¿verdad?, el tipo de vestimenta que usaba este ángel. Y él entonces fue desechado del cielo por querer usurpar el trono de Dios, por querer estar en el lugar de Dios. Entonces, encontramos, ¿verdad?, que Juan está muy atento a la actividad que tiene Satanás, a la actividad que tienen las bestias y a lo peligroso que es para la iglesia. Ya dijimos que la segunda bestia sale de la tierra en contraste con el cielo. Esta bestia, la segunda bestia, representa una oposición directa a todo lo que viene del cielo. Y aparte de todo eso, esta bestia carece obviamente de todo lo que es celestial. Son poderes, ¿verdad? Son poderes, ya lo dijimos, son poderes que hay en la tierra que ayudan a hacer propaganda a Satanás. Esta segunda bestia y el falso profeta, ya dijimos que aparecen en los capítulos 16, 19 y 20, el falso profeta, representan las teorías mundanas del conocimiento que influyen siempre en el pensamiento y las acciones humanas. Otra vez, la segunda bestia y el falso profeta no son personas, no son específicamente personas como el anticristo, ¿verdad? El anticristo sí, son personas, son hombres poderosos, y la segunda bestia y el falso profeta, lo que estamos diciendo, vuelvo a repetirlo, representan las teorías mundanas del conocimiento que influyen en el pensamiento y en las acciones humanas. El propósito de la segunda bestia es que todo el mundo esté contra Dios y contra Cristo, contra su revelación
y contra su pueblo. Ustedes recuerdan hace 8 días que estábamos platicando, recuerdo si hace 8 días, 15 días, estábamos platicando, ¿verdad? Que Satanás quiere burlarse acerca de los nombres de Dios, ¿verdad? E intenta manchar los nombres de Dios y también la revelación del pueblo de Dios y al mismo pueblo de Dios. La revelación de Dios que ha dado a la humanidad, Satanás la quiere manchar, así mismo como quiere perjudicar al pueblo del Señor. Porque ha estado siempre, ¿verdad?, contra la revelación de Dios. Dice en el versículo que estamos leyendo, en el 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Ya vimos, ¿verdad?, esta frase, vi otra bestia que subía de la tierra. Ya hemos tratado de explicar qué es lo que Juan quiere decir con esa frase, ¿verdad?, que otra bestia que subía de la tierra. Pero menciona también que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces, imaginémonos este cuadro, ¿verdad?, esta pintura que Juan nos ofrece, a una bestia, un personaje que está vestido como un cordero. Un cordero pues, es un borreguito, ¿verdad? Bueno, un borreguito con cuernos, ¿verdad? Como un carnero, se ven muy elegantes, ¿verdad? Se ven muy bonitos los cuernos, ¿verdad? Bueno, digo, alguien que pueda admirar a un animal puede ver ese reflejo, ¿no? A un animalito así de piel blanca, con una cara tierna, con unas orejitas pues no muy grandes, bonito, los cuernos elegantes, simpático, etcétera, ¿verdad? Dice que tenía 2 cuernos como un cordero. Y bueno, la fuente que toma Juan es también Daniel capítulo número 8. No vamos a leerlo, usted lo puede leer con calma. Y ahí también menciona Daniel que vio también una bestia en forma de cordero, en apariencia de cordero, y que tenía también 2 cuernos. Y los 2 cuernos es un simbolismo, ¿verdad? También Juan usa un simbolismo y lo que representan o lo que simbolizan es el poder y fortaleza. Eso es lo que simbolizan los cuernos, ¿verdad? El poder y la fortaleza. Veamos cómo es el aspecto de la segunda bestia, ¿verdad? Dijimos un poquito. El aspecto de la segunda bestia es inofensiva, porque es como un cordero, como un borreguito, como un borreguito. Es inofensiva el aspecto, ¿verdad?, que tiene. El aspecto o la imagen es encantadora. Es de un cordero encantador o de un personaje encantador y atractivo. Es la mano de hierro en guante de seda, ¿verdad? O lo que dice la Escritura, es como un lobo vestido con piel de oveja. Esas son palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta segunda bestia es hija, ¿verdad?, del padre de las mentiras, de acuerdo a Juan 8:44. El Señor Jesús les habla a los fariseos y les dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las cosas que él hace, ustedes también las repiten, porque él es mentiroso desde el inicio, etcétera, etcétera. Entonces, esta segunda bestia es hija del padre de las mentiras, ¿verdad? Es decir, ya dijimos que no es un personaje, sino por decirlo de otra manera, todas las filosofías mundanas, todos los pensamientos mundanos, todas las prácticas mundanas que están en contra de la palabra, ellos son la segunda bestia, pues. Y pues esto es realmente de considerar, hermanos, porque en la actualidad nuestros medios de comunicación están en manos de gente que no es cristiana, y esa es una realidad. O sea, la comunicación, el internet, la televisión desde hace muchos años intentan tener al pueblo alejado del Señor. En la televisión no vemos comerciales, por ejemplo, bueno, en la televisión abierta ni tampoco en la de paga. No hay comerciales en donde hablen de Cristo. Hay programas, ¿verdad?, en la televisión de paga que son
programas cristianos, ¿verdad? En la radio cristiana hay también programas cristianos, pero son pocos, a diferencia de la cantidad de canales, de estaciones de radio que hablan en contra de la palabra del Señor y aceptan todas las modas que actualmente están destruyendo al mundo. El apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo. O sea, en otras palabras, no se amolden a las costumbres del tiempo de hoy. No practiquen las modas que hoy están practicando. Entonces, dice, aparte, ¿verdad? Estamos en el versículo 11, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Es decir, ya lo dijimos, era muy elegante. O sea, este tipo de imagen que tiene la segunda bestia es, lo decíamos, ¿verdad? Que la segunda bestia es atractiva, simpática, agradable, y no hablamos de una persona, no, sino estamos hablando de todas estas filosofías, todas estas ideas que están circulando por todo el mundo. Son atractivas, son agradables, nos gustan, queremos tenerlas, son modas y las queremos para nosotros. Esta es la segunda bestia, todos este tipo de situaciones que están alrededor de nuestra vida y que nos afecta, que nos puede afectar en la vida cristiana. Dice al final del versículo 11, pero hablaba como dragón. Es decir, estaba vestido de cordero, pero hablaba como dragón. Y bueno, puede hablar en forma engañosa, ¿verdad? La segunda bestia, ya dijimos qué representa, ¿verdad? Todas las filosofías pueden hablar en forma engañosa, como la serpiente le habló a Eva en el Edén. La serpiente en el huerto del Edén no le dijo a Eva que era Satanás. Nunca le dijo: oye, soy Satanás y mira, te vengo a tentar. No, sino que entró con Eva, llegó muy sutilmente, de una manera muy amable, muy inteligente, sutil, y la convenció, ¿verdad? Le dijo: ¿por qué no puedes comer? Pues es que Dios lo ha dicho, que no puedo comer. Y le mete la duda, ¿verdad?, a Eva, y entonces Eva comienza a caer en esa situación de pecado, ¿verdad? Pues se dejó seducir por la serpiente, se dejó seducir por las mentiras, por las filosofías, por los libros que no nos ofrecen más que confusión y más que disminuir nuestra fe que tenemos en Cristo. Alguien que no sea cristiano me podría decir: qué exagerado ese señor, ¿no? Está rayando en la intolerancia. Eso dice la Biblia. La Biblia es lo que menciona y es verdad. Creo que nosotros lo podemos constatar, que todas las corrientes filosóficas, todas las escuelas de pensamiento anticristiano son atrayentes, nos atrae. Hace muchos años apareció en la mesa de la literatura unos libros, ¿verdad?, que se llamaron El caballo de Troya, de J.J. Benítez, un español que habla que fue transportado al tiempo de Jesús y o sea, muchas cosas que cuando uno las empieza a ver y a leer, lo seducen. Aparecen el libro del Código Da Vinci, ¿no? Y todo mundo, un libro gruesísimo, muy como el de la Biblia, yo creo, así igual de grueso y muy interesante, ¿verdad? Porque es ciencia ficción, está bonito, se interesa uno y se pone a leer hasta las 2, 3 de la mañana, etcétera, etcétera, y son atrayentes, son seductores, nos engañan, nos quieren engañar, y eso mengua la fe que tenemos. Empezamos a decir: ¿será entonces verdad que Jesús sí tuvo hijos? O sea, y situaciones, no es pecado tener hijos, claro que no es una bendición, pero el Señor Jesús era, es y será Dios, no podía estar en esa situación.
Es un ser especial, diferente a todos nosotros, a pesar que fue un ser humano. Pero estas filosofías intentan desviarnos, ¿verdad?, de la fe que tenemos en Cristo. Y a las personas que no tienen fe en Cristo, pues el intento es que jamás tengan la fe en Cristo. ¿Cómo lo va a lograr Satanás? Usando a sus secuaces, ¿verdad? Usando al falso profeta, usando a la primera bestia, usando a la segunda bestia, usando a la ramera, a Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. El deseo que tiene Satanás es destruir a la iglesia. Eso es lo que desea Satanás, destruir a la iglesia. Eso lo sabemos, ¿verdad? Claro que lo sabemos. Pues a veces igual, vuelvo a repetir, ¿verdad? Como el día domingo yo decía, a veces decimos, pues eso ya me lo sé. Ya sé que Satanás quiere intentar destruir la iglesia. Sí, ya lo sabemos, pero ¿qué hacemos? O sea, estamos dejándonos seducir por libros ajenos a la Biblia. Estamos dejándonos ser atrayentes ante lo atractivo que nos presenta esa filosofía, esa doctrina que habla aparentemente de Jesús, etcétera. O sea, sí, ya lo sabemos, pero tenemos que analizar lo que sabemos. Aunque sea una pequeña cosa que sepamos, tenemos que analizarlas y poder hacer que esa pequeña cosa o grande influya en nuestra vida de una manera pues positiva, obviamente, ¿verdad? Dice el versículo 12, ya terminamos el 11, vamos a empezar con el 12, dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad. ¿Quién? La segunda bestia, ¿verdad? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Dice al principio del versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Así que la primera bestia demuestra poder y la segunda bestia hace propaganda de su poder. Ya lo dijimos, ¿verdad? Está repitiendo Juan con otras palabras. Así que estas dos fuerzas anticristianas están unidas en su esfuerzo por derrocar el gobierno de Cristo. Ese es el intento, derrocar el gobierno de Cristo. Esta combinación, ¿verdad?, de la primera y de la segunda bestia, o esta combinación de pensamiento, que es la segunda bestia, y de la autoridad, que es la primera bestia, esta combinación de los dos poderes gobierna sobre la faz de la tierra y controla las mentes y los cuerpos de innumerables millones de personas en toda la historia. Y eso es cierto. Esa es la intención. Si no, veamos la historia, ¿verdad? Retrocedamos a la historia y veamos todos los escritores que han aparecido, toda la literatura anticristiana que hay, es demasiada, mucha. Y todo entonces va en la intención de derrocar, ¿verdad?, a las fuerzas de Cristo, el gobierno de Cristo. Estas fuerzas, ¿verdad?, de la segunda y de la primera y la segunda bestia son terribles para atacar y para derrotar a los seguidores del Señor. O sea, sí tienen ese poder, hermano. O sea, no estamos platicando, bueno, me río porque a lo mejor podría, para algunas personas, bueno, para mí no, pero bueno, para algunas gentes podrían parecer que es como algo de ciencia ficción, o la bestia que sale de un mar y luego una que sale de la tierra, y no es ciencia ficción, o sea, es algo real. O sea, las fuerzas que tiene Satanás, toda esa fuerza ya lo estamos viendo cómo se está manifestando de diferentes maneras. Son terribles, hermanos, son terribles para atacar y para derrotar a los seguidores de Cristo. O sea, sí lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer, claro que sí. Dice, estamos en el versículo 12. Y hace que la tierra y quienes moran en ella adoren a la primera bestia. Ajá. Estamos en el versículo número 12. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Y pues bueno, todo lo que hay en la tierra, hermanos, todo lo que hay en la tierra tiene que servir al interés del anticristo, de acuerdo a los pensamientos satánicos, ¿verdad? Todo lo que hay en la tierra
tiene que servir para los intereses del anticristo, porque dice, y hace que la tierra y quienes moran en ella adoren a la bestia. Así que todas las administraciones, todas las instituciones, todos los medios de comunicación, todos los recursos educativos y todo el comercio e industria deben estar al servicio del anticristo, de acuerdo a los pensamientos de Satanás, claro, ¿verdad? De acuerdo a los pensamientos cristianos, pues no, definitivamente no. La cultura, el arte, la política, la educación, la religión, todo debe estar al servicio de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 19, vamos a leerlo, por favor, vamos a ir rápido a Colosenses capítulo 1, porque es un texto, pues claro, importante, como todos los de la Biblia, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 19, dice, el 19 y 20, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo, hablando de Cristo, que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, por medio de Cristo, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. La política, sí. La cultura, sí. La literatura, sí. Reconciliar todas las cosas. Y por medio de Él, por medio del sacrificio de Jesucristo, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, el sacrificio de Jesús no solamente implica la salvación de pecados, sí, que es lo más importante, claro que sí, pero implica más, reconciliar toda la cultura, reconciliar a todas las actividades que tiene la sociedad para con Cristo. Eso es la intención que tiene, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que las fuerzas son sumamente terribles para atacar y para destruir a los seguidores de Cristo. Hermano, ¿cuánto tiempo llevamos? Media hora. Vamos, 5 minutos, vamos a tomarnos 5 o 10, por mucho. Dice, ¿verdad? Estamos en el versículo 12. Y hace que la tierra y quienes moran en ella adoren a la primera bestia. Ya lo dijimos, ¿verdad?, que todo lo que existe en la tierra debe estar al servicio del anticristo para que él triunfe. Por esta razón, entonces, el falso profeta, como portavoz del anticristo, debe controlar y gobernar la mente humana. ¿Sí? O sea, la tarea del anticristo es, ya lo dijimos, mediante los medios de comunicación, mediante todos los recursos educativos, el comercio, la industria, él va a hacer propaganda para que la primera bestia, el poder mundial, los poderes mundiales, estén siempre gobernando y gobiernen la mente humana. Y esto solo puede ocurrir cuando los seres humanos se apartan de sus anteriores lealtades y adoran al anticristo. Mucha gente se ha apartado de las iglesias, mucha gente que en el inicio adoraba al Señor, el día de hoy, mediante todos estos recursos humanos y mediante la propaganda de la segunda bestia, ¿verdad?, es que entonces la gente abandona las bancas cristianas, y eso es lamentable. Hace unos días estuve platicando con un jovencito de 20, 22 años quizá, muy inteligente el muchacho, universitario, inteligente. El punto es que estábamos platicando y él me decía que él es de cuna cristiana, sus padres, abuelos son cristianos. Dice, pero yo quiero regresar al catolicismo. Y me sorprendió mucho porque la verdad yo nunca había platicado con alguien que, siendo cristiano, desee regresar o desee afiliarse al catolicismo. Nunca, la verdad, nunca había platicado con alguien. He platicado con muchos católicos o excatólicos que se cambiaron al cristianismo, o testigos de Jehová, o mormones, o quien sea, pero nunca un cristiano intentando cambiar al catolicismo. Y es un muchacho muy inteligente, sabe muchas cosas. Me habló de los concilios vaticanos, del primero, del segundo, del concilio de Trento, del concilio de Calcedonia, muchas cosas que yo estudié en seminario y que las recuerdo no con frescura como él, pero sé de qué estaba hablando. Y veo entonces realmente cómo es que
Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 y 12 son ciertos. Todas las filosofías que no son cristianas engañan a las personas. Y es terrible, ¿verdad? Cómo es que personas como este muchacho, no lo estoy criticando ni juzgando ni mucho menos, de verdad que no es mi intención. Solamente es una ilustración, no estoy diciendo su nombre, no lo conocen ustedes, no saben quién es, etcétera. Pero es algo que ocurre en nuestro mundo, hermanos. Los cristianos que están o que en un tiempo fueron leales al Señor, por filosofías, se alejan del Señor. Por intentos de Satanás de deslindar a la iglesia de los templos, lo consiguen muchas veces. Y es terrible. Es terrible, ¿verdad?, que cuando pues hay situaciones como estas en donde gentes que practican otras cosas antibíblicas también, por creer las modas, se alejan de la iglesia. Por lo mismo decir, bueno, pues es que lo que estoy practicando no va de acuerdo a la Biblia, y se alejan. Dicen, mejor es ser fiel allá al mundo, ser fiel al mundo y dedicarme al mundo, que estar en la iglesia y estar fingiendo. Y se alejan. Y es triste, hermanos, cuando son personas allegadas a nosotros. Más triste, claro, ¿verdad? Pero siempre es triste cuando conocemos de un cristiano que estuvo en las filas cristianas y que el día de hoy está en otros movimientos, o que no está en la iglesia, definitivamente, ¿verdad? Que se ha alejado del Señor. Esto es verdad. El intento que tiene Satanás es destruir a la iglesia de muchas formas, de muchas maneras. Es un ser sumamente inteligente, es un ser sumamente no sabio, pero tiene mucha inteligencia, pues, y de mucho cuidado. Pablo dice, ¿verdad?, que no le demos lugar al diablo. Dice en sus cartas, no os deis, o sea, lo digo así porque lo quiero traducir en otras palabras, no os deis lugar al diablo. Y la palabra lugar en el original que se escribió la Biblia es terreno. Topos es la palabra, topos, como un topo, topos. Entonces, Pablo dice, no des tu terreno al diablo. O sea, no des tu espacio. No des tu espacio al diablo. No lo des. Porque te va a destruir. Y si te destruye, ¿sí? O sea, debemos tener cuidado de este ser que es sumamente maligno, sumamente engañador. Entonces, hermano, esto ocurre, ¿verdad? O puede ocurrir el abandono, ¿verdad?, de las filas cristianas cuando los seres humanos se apartan de sus anteriores lealtades y adoran al anticristo. La cantidad de personas que se han apartado de Cristo para seguir a ídolos es prueba de la obra nefasta de la segunda bestia. El anticristo quiere que todas las personas lo adoren en este mundo y reemplacen la adoración de Cristo. Esa es la intención del anticristo, que ya no adoren, que cierren sus iglesias los cristianos, es lo que desea. Que se cierren las iglesias, que no hayan cultos y que solamente el culto sea a la primera bestia, al anticristo, al poder, al poderoso, al filósofo, al creador de ideas, al innovador de planes para la humanidad. Ya lo dijimos, que el humanismo fracasó en 1500 y cacho. Voltaire, Newton, muchos hombres pensadores, Da Vinci, etcétera, salen, ¿no? Y genios, claro que sí. Y entonces dice el mundo, con el conocimiento intelectual vamos a gobernar el mundo y el hombre vivirá en paz. No es verdad. Tanta tecnología destruyó al mundo. Después viene la época del romanticismo, ¿verdad? Tú sabes, eso en la secundaria nos lo enseñaron. El romanticismo es la época en donde aparecen muchos escritores, Becker, bueno, muchos escritores, no me vienen a la mente.
Y el mundo entonces cree, ¿verdad?, que a través de la literatura, que a través del buen escribir, del buen pensamiento, esta forma de actuar del ser humano traerá paz a la humanidad. No lo trajo, ¿no? Se explayó una gran cantidad de escritores y comenzaron a escribir muchas filosofías huecas, sutiles, como dice Pablo, en donde confunden al mundo. Así que tampoco el romanticismo funcionó para dar la felicidad a la humanidad. Solamente el cristianismo, hermano, solamente Cristo es el que da la tranquilidad y trae paz. O sea, a veces podemos leer, ¿verdad?, las líneas de la Biblia muy rápido. Romanos capítulo 5, que la reconciliación con Cristo nos trae paz a nosotros. ¿De qué paz hablamos? ¿Qué paz necesitamos? En el punto de vista de Juan, de todas estas filosofías, de toda esta segunda bestia, ya sabemos qué es la segunda bestia. Ya estamos acabando, un minutito nada más. Así que el anticristo quiere que todos le adoren y que se reemplace la adoración de Cristo. Dice al final del versículo 12, cuya herida mortal fue sanada de la segunda bestia, ¿verdad? Entonces, esas palabras son una parodia también, son una parodia del sufrimiento, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El anticristo trata de imitar a Cristo, pero será arrojado a un lugar de eterno sufrimiento, ¿verdad? Dice la Escritura, Apocalipsis, que será arrojado al lago de fuego. Esto ocurrirá, no lo sabemos cuándo, ¿verdad? No sabemos cuándo venga el Señor Jesucristo por segunda vez, y es cuando va a ocurrir esto. En el entretanto, la iglesia debe estar alerta, atenta a la segunda bestia, a todas las filosofías que existen, porque son propaganda para el anticristo, para la primera bestia, para que sea adorado por el ser humano. Y hay mucho avance en las victorias que tiene Satanás. Se ha llevado a muchas personas de la iglesia hacia sus filas, pero hay también personas dentro de las filas cristianas que desean también ser fieles al Señor Jesucristo, leer la Biblia, tener conocimiento, claro. No estoy diciendo que no leamos otro libro que no sea la Biblia, no, eso, yo no digo eso, al contrario, leamos todo lo que podamos leer, siempre pasado por el filtro de la Biblia, para que el Señor, el Espíritu Santo, nos siga bendiciendo y hablando correctamente a nuestra vida. Y si el Señor nos habla, bueno, Dios habla siempre correctamente. Si leemos correctamente nuestra Biblia y permitimos que el Espíritu Santo nos aplique a nosotros las verdades que hay en ella, entonces podremos estar sumamente cauterizados contra los ataques del enemigo. Pablo dice, ya lo mencioné, no des tu terreno al diablo, no lo des. No des tu espacio al diablo, no des tu pensamiento, no des tu tiempo, no des tu imaginación al diablo. No lo hagas porque eres cristiano. Eres cristiano, eso déjalo para los que no son cristianos. Ya el Señor algún día los llamará, si esa es su voluntad. Pero un cristiano no debe simpatizar con todas estas cuestiones. Conocerlas sí, para estar atentos, ¿verdad? Decía un pastor, si tú fuiste católico anteriormente, tienes que saber cómo funciona el catolicismo. Tienes que saber, tienes que leer, tienes que documentarte. No solo del catolicismo, de todas las demás sectas, testigos de Jehová, mormones, adventistas, todos ellos. Tienes que saber para que cuando te encuentres con ellos sepas de qué hablarles. Si no sabes absolutamente nada de esas religiones y te quieres poner a debatir, no lo hagas, porque te van a ridiculizar. Entonces es importante, ¿verdad? No estoy diciendo que no leamos otros libros, sí, hay que leer todo lo que podamos, todo, siempre que esté, que pase por el tamiz de la Biblia, de la palabra de Dios. Eso es importante. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, muchas gracias te damos, gracias porque nos permites este estudio del libro de Apocalipsis. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes con buenos libros, buenas herramientas para entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, a pensar de una manera cristiana, Señor, y que podamos entender tu palabra.
Ciertamente es difícil, Señor, la Escritura. Existen muchas interpretaciones el día de hoy. Ayúdanos a que podamos, Señor, ir por una interpretación completamente bíblica, sana, Señor. Y que no tuerza las Escrituras, Señor, que no torzamos las Escrituras para que quieran decir lo que nosotros queremos decir, sino que siempre digamos lo que tú quisiste decir en el inicio cuando se escribió la Biblia y también en todos los tiempos, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas, que tú des fuerza a tu iglesia, Señor, para no sucumbir ante las fuerzas del enemigo. Ayúdanos a no simpatizar, Señor, con filosofías huecas que son muy sutiles, Señor, y que pueden entrar a nuestra vida de una forma inesperada. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo cristiano, ayúdanos, danos hambre por leer tu palabra, Señor, sobre todo, y que tu Espíritu Santo nos permita entender lo que leemos, comprenderlo, sobre todo vivirlo, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.